El dolor. Se dice que es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien. Es una sensación desagradable. El dolor puede ser agudo o sordo. Puede ser intermitente o ser constante. Hola a todos, Dios les bendiga. Tengo la cabeza cubierta de un tipo de ceniza para que se vea así. En el tiempo de antes, hasta los reyes se vestían de cilicio cuando debían suplicar plegarias a Dios por sus pecados y por todas las consecuencias de lo que les había alcanzado. Pero no vengo a hablarte del cilicio ni de lo que representa arrepentirse delante de Dios. Voy a hablarte del dolor. Vamos a hablar para esto, voy a leerte en la palabra de Dios en Job capítulo 1, versículo 8 al 11. Nos habla de una historia muy compleja que muchos adquirimos como referencia cuando estamos pasando por momentos difíciles. Se dice que el diablo llegó a presentarse delante de Dios, de rondear la tierra, y Dios le presume las características de Job en cuanto a su integridad y su rectitud delante de Dios. Entonces, al Dios presumirle esto, el diablo se le va por el lado más humano y le dice a Dios, y no ves que él no te sirve de balde, no te das cuenta que lo has cercado de toda su familia, de todos sus bienes y ha sido un hombre próspero. Es por eso que Job te sirve. Entonces, estoy parafraseando un poco la historia. Entonces, en esa conversación, Dios le dice al diablo, pues ve y toca todo lo que tiene, pero preserva su vida, no toques su vida. De inmediato salió el diablo a preparar toda su artimaña. Dice que pasaron algunos días y le vino a Job una serie de tragedias inesperadas, repentinas y consecutivas. Y para hablar de ello voy a hablarte un momento de mi historia, de mi actualidad y de las cosas que me están aconteciendo. Son ya 15 días desde que le hicieron cirugía a mi esposo. Le sacaron un tumor en el intestino, en el páncreas, lo cual su diagnóstico principal fue que tenía un tumor maligno dentro del intestino. Luego de unas horas que nos pusimos a orar, incluso estuve en ayuno, el diagnóstico cambió de ser maligno a ser benigno y de estar de dentro del intestino a estar por fuera del intestino. Vimos la mano de Dios en este momento. Sin embargo, su situación requería cirugía urgentemente. Pasaron algunos días, le hicieron la cirugía hace 15 días. La cirugía salió muy bien, exitosamente. Todo estaba marchando bien. Sin embargo, le hicieron otros estudios al tumor que le habían sacado y volvieron a entrar en acuerdo de que el diagnóstico había sido maligno desde el principio. El tumor salió totalmente maligno, un cáncer de páncreas veloz. Le dicen veloz porque pues dice que este es el tipo de cáncer que consume muy rápidamente las células sanas y acaba con el ser humano. Gracias a Dios por haber hecho que los médicos se confundieran y lo vieran como benigno en el momento de sacarlo y no les diera alguna otra opción de controlarle ese cáncer, sino extraerlo totalmente. Los trajeron todos según los médicos. Han pasado 15 días y ha habido una serie de consecuencias en cuanto a esto. Mi esposo ha sufrido crisis fuertes de desesperación. He tenido que moverme al hospital de manera inmediata, a medianoche o en horas del día. Y tenía varios días intentando hablar con los doctores para poder hablar de la situación de mi esposo, no solo de escuchar su condición, cómo estaba, sino de exponer mi condición y mi preocupación por su estado psicológico,
ya que una persona con un estado psicológico depresivo es más difícil de tener una sanación o una recuperación de una cirugía como esta o una enfermedad tan horrible como lo es el cáncer. Entonces, los médicos me dijeron que los médicos se reunieron cuando se dieron cuenta que yo estaba hablando seriamente y que le dije que si no tenían una solución debían dármelo de alta y yo me lo llevaría para cualquier otro lugar, que por favor requería con urgencia un cambio en el estado de mi esposo. Se reunieron todos, hablamos, me expusieron la situación. Mi esposo tenía una serie de mangueras que le mantenían seco el área que le operaron, le sacaron 1 metro de intestino y parte del páncreas y le tenían toda esta área en seco para que no le pasara ni sus propios líquidos. Ahora, en esta circunstancia creo yo que algo salió mal de ello y el estómago y el intestino resultó con hematomas, le salieron hematomas del cual se inflamó tanto que ahora como que se adherió y ahora se cerró por completo y no deja ni pasar ni salir líquido. Y solo los regresa, como que los regresa. Entonces los están extrayendo por otras mangueras. Por un lado le entran nutrición y por otro lado le extraen todo este líquido porque no lo puede sostener su propio cuerpo. Entonces, en ese momento que yo dije que me lo dieran de alta, me dijeron que no podían darlo de alta, que era muy delicado, muy peligroso para su salud, a pesar de que yo me hacía totalmente responsable de lo que pasara, de lo que aconteciera a continuación. Ellos no permitieron no firmaron el alta, no me dieron el alta. Mi esposo sigue en el hospital y me dijeron que podía haber una solución, una posible solución de cambiarlo de un cuarto a otro para que él no estuviera tan deprimido ni en desesperación. Yo acepté eso, estuve de acuerdo, le dije, acepto esto y lo dejo bajo la responsabilidad de los doctores de que por favor se encarguen de cuidarlo en su recuperación y de que esto realmente funcione, porque ya son 15 días que no he visto evolución de nada. Mi esposo no toma absolutamente nada, ni puede comer, solo lo está nutriendo por las venas, ya está perdiendo mucho peso, ya son 15 días que no ha podido alimentarse para nada, ni tomar líquidos, sino solo nutriciones intravenosas. Y por otro lado que se los extrae. Entonces, hoy por la mañana me llaman la noticia, me dicen la noticia de que mi esposo efectivamente el intestino no funcionó, la operación está todavía muy mal y requiere de otra cirugía consecutiva. Ahora estamos en la espera de esta otra cirugía y que sea Dios realmente en este asunto y metiendo su mano para que esta sí funcione y sea un éxito y puedan dar de alta a mi esposo. Ahora, cuando a Job le vino todas estas cosas tan repentinas, y estoy hablando de mi historia porque esto fue muy repentino, mi esposo no estaba enfermo y si se enfermó fue hace unos meses, no, yo creo que no hace más de un año que empezó como con dolor de estómago, fue algo totalmente muy veloz. Entonces, a Job le vinieron esos ataques repentinos, se le murieron sus hijos, se le murieron sus criados, sus ovejas, sus vacas, todo lo que él tenía, toda su riqueza la perdió en un instante, en cuestiones de días, y quedó en la ruina. Dice la Biblia en Job capítulo 2, del 3 al 7, que el diablo volvió a visitar a Dios y Dios volvió a presumirle la rectitud de Job. Dios, mira, aunque le quité varias cosas, aunque le toqué sus riquezas, Job sigue siendo recto delante de la presencia del Señor. Y es allí cuando el diablo como que se enfurece aún más y dice, pero tócale los huesos, su vida, porque es allí cuando el ser humano blasfema contra Dios. Entonces, quiero decirte algo. Hay una etapa fuerte donde el cristiano debe ser probado. Y es cuando le tocan su vida, su alma, el dolor de su vida, de su impotencia. Entonces, es allí cuando el dolor o sea, Job quedó tanto entre el dolor y las ruinas y las enfermedades repentinas, porque dice que el diablo lo atacó con una sarna maligna, totalmente maligna, y que le consumía su piel, se rascaba con tuzas y era desesperante, que los mismos amigos se vistieron de ceniza y se sentaron junto a él
y no decían palabra alguna porque veían en él su dolor. Dice la Biblia que el dolor era tan grande que los amigos prefirieron no hablarle ninguna palabra. Quiero mencionarles que pues hace poco estuve siendo víctima de la tristeza. Gracias a Dios todo eso ya pasó, pero de la tristeza vino repentinamente a mí unas tentaciones y luego finalmente ahora me está invadiendo el dolor, un dolor en el pecho que siento de impotencia, de poder cambiar las circunstancias, de poder ayudar a mi esposo, de poder acompañarlo diariamente allí en su lugar. También debo encargarme de atender a mis bebés. Mi bebé más pequeña se enferma cada vez que la dejo al cuidado de alguien porque llora mucho y los niños al llorar bajan muchas defensas y cualquier gripe, cualquier cosa pues les afecta. Y ahorita en esos instantes está con mucha tos y mucha, como si le fuera a dar un tipo de asma que me está preocupando. Sin embargo, este dolor en el pecho no se va. Entonces voy a hablar del dolor del alma y todas las puertas que abre este sentimiento. Puede abrir puertas de miedo, de impotencia, de angustia, de ansiedad, de desesperación, de depresión, de shock. Hay personas que se quedan totalmente neutras, no saben cómo reaccionar, qué hacer o a dónde ir o cómo moverse. Incluso nos lleva a esa parte donde no hay lágrimas, no se puede llorar, yo en estos momentos no tengo sentimiento para llorar o para sentir ese sentimiento de desahogarme llorando en medio de las lágrimas. Y finalmente a la soledad y al desierto. Ahora, cuando hablamos de la soledad, no importa cuántas personas estén rodeándote. Recuerda que muchas veces no se trata de la compañía que están haciendo las personas, sino del dolor que siente el alma de la víctima o de esta persona que está pasando la circunstancia. Muchas gracias por el apoyo que me han dado todos, pero aún así la soledad siento que muchas veces me toca la puerta para poder persuadirme y hacerme sentir totalmente sola. Hubo un momento en el que pensé que los hermanos de la iglesia no estaban como apoyándome lo suficiente para ayudarme. Y es allí cuando pues el diablo intenta como confundir nuestra mente y trajo a mí personas que no son cristianas para ayudarme. Y yo dije, Señor, están más pendientes de mí los que no son cristianos, pero ¿sabes qué pasa? Es que Dios pone cualquier persona a ayudarnos. No se trata si es cristiano o no es cristiano, si es religioso, si no es religioso, si de cualquier tipo de secta. Si está disponible, Dios lo usará para ayudarte en medio de ese desierto. Entonces, finalmente llegamos a un desierto. Cuando en esta etapa que te voy a hablar de un desierto, vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba terminando los 40 días de ayunos, dice que fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Entonces, cuando estamos en una etapa de desierto, simbólicamente, espiritualmente, estamos en una etapa donde vamos a ser probados en todas las áreas y los frutos del Espíritu Santo. Entonces, déjame decirte una cosa. Hace falta un fruto del Espíritu Santo para que tú puedas superar estas tentaciones. Jesús tuvo que reprender al diablo en el desierto cuando intentó persuadirlo en las áreas de necesidades que Jesús requería. Fíjate bien, en el desierto el diablo te va a tentar con eso que tú careces, esa necesidad que tú más tienes, bien sea económica. Jesús era una persona pobre cuando estuvo en este mundo. Dice que no tenía ni aún algo para recostar su cabeza. Es por ello que el diablo le presentó, dice que le presentó las riquezas de este mundo, para que Jesús se diera a la tentación de la necesidad económica. Lo primero que hizo fue tentarlo por la comida, porque estaba en ayuno y tenía hambre. Era la necesidad que tenía el Señor Jesucristo. Entonces, en tu desierto, en tu problema, en mi desierto, Dios va a permitir que el diablo te tiente en esa necesidad que tú careces, en esa necesidad que tú tienes, en esa área que estás débil. Esa tentación te va a llegar, quieras o no, va a llegarte. Ahora,
también tentó al Señor Jesucristo en darle todos los reinos, en el pan y en que se lanzara, en que se tirara, porque lo llevó, dice que lo llevó al pináculo más alto de la iglesia, para que él se tirara. Entonces le dijo, tírate que Dios te va a sostener. Jesús hubiera podido tirarse, claro que sí, caminó sobre las aguas, era Jesús. Y finalmente le tuvo que decir, apártate, Satanás. Dice la Biblia, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Entonces, el diablo quiere que le sirvamos a él de una u otra manera, quiere que blasfememos contra Dios y que digamos que todo lo que nos viene es por causa de Dios. Sí, Dios lo permite. ¿Pero para qué? Para finalmente presumirle al diablo que tiene servidores fuertes, valientes y que se atreven a arriesgar hasta su propia vida por estar adorándole a Dios por los siglos de los siglos. Entonces, déjame decirte que Jesucristo tuvo todo el valor y el carácter de reprender al diablo en ese momento de desierto. Muchas veces decimos, pero claro, era Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, era Dios mismo en Jesucristo. Pero déjame decirte que el Señor nos dejó los frutos del Espíritu Santo y requerimos de uno solo para superar todas estas circunstancias. Se llama templanza. Es el último fruto que menciona la Biblia del Espíritu Santo. Se llama templanza. La templanza te da el carácter que requieres para salir de esta tentación. Una persona con este fruto del Espíritu Santo tiene y reacciona de manera equilibrada, ya que tiene control sobre las emociones y es capaz de dominar sus impulsos. Un impulso de arrebato inesperado, un impulso de desesperación inapropiada, un impulso de bajeza y debilidad a la tentación. Entonces, una persona con templanza dice, no más, no voy a ceder, no voy a permitir, no más a las lamentaciones, no más a las quejas, no más al desespero, no más a los problemas. No podemos buscar en personas lo que solo Dios nos puede dar. Muchas veces yo contarles mi situación, se los cuento por testimonio, porque sé que hay muchas personas que están pasando circunstancias diferentes de las que estamos viviendo, pero aún así, en mi debilidad me aferro a Dios y a su presencia. ¿Y sabes qué pasa con esto? Que yo intenté estar así como de luto, de silicio, de pedirle al Señor que tuviera misericordia. Y Dios me dijo, no lo hagas, mantente en silencio, porque de esto vas a ver mi gloria, me dijo el Señor. Y yo confío en su palabra, yo sé que puedo oír su voz, yo lo sé. Entonces te digo en esta hora que en medio de tu desierto no cedas a las tentaciones, a ninguna. Supera una a una de las tentaciones. Van a llegar más hasta que salgas del desierto, hasta que reprendas al diablo, hasta que Dios diga ya no más, así como pasó con Job, hasta que Dios dijo ya no más con este siervo, déjalo en paz, Satanás. Es allí cuando vas a ver la gloria de Dios manifestada. No sé cuánto tiempo más voy a estar en esta prueba, no sé cuánto tiempo más voy a caminar en el desierto, pero le digo al Señor, heme aquí, Señor, y si tengo que seguir hablando en las redes sociales, si tengo que seguir hablando en YouTube, llevándote una palabra de esperanza a ti en medio de mi desierto, lo voy a seguir haciendo. Porque el Señor nos habla en cada momento, en cada área de nuestra vida, y no podemos callar lo que Dios pone en nuestra boca. Entonces, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por sus oraciones, por sus apoyos. Seguimos orando por mi esposo y ahora la nueva cirugía que requiere. Vamos a ver qué va a pasar y cómo Dios toma el control de la situación. Dios les bendiga a todos.